Ya sabes que en los vídeos suelo ser un tío alegre, jovial, positivo. Y a veces incluso intento hacer la gracia, pero en este vídeo me voy a poner serio. Va a ser uno de esos vídeos en los que no me voy a callar nada. Aunque bueno, en realidad nunca lo hago. Pero es que el tema no es para menos. Hace tiempo que vengo recibiendo los mismos mensajes, todos ellos quejándose de la misma circunstancia dentro de esta empresa a la que hemos querido tanto en este canal. Y cuando tantas personas, sin conocerse de nada, manifiestan lo mismo, ya no es un error. Ya empieza a convertirse en un patrón. Hoy también hay disclaimer, pero serio. Este que ves en pantalla es uno de los mensajes que ha comentado esta persona en una de las entrevistas que hemos hecho por aquí. Dice, jajajaja, un tío feliz. Gladys dándole su indirecta a Darwinex 0 al decir, yo quiero ganar, ya que los de Darwinex son unos rateros al copiar tus operaciones, pero ellos no te pagan ni un centavo de dólar, solo te venden disque, que no sé lo que es, track records. El mensaje además es en un perfecto castellano, con tiempo, sin faltas de ortografía ni nada. Bueno, ya ves que me he pasado un poco de dramático con la introducción, pero sí es cierto que hay mucha gente que puede estar un poco mosca en este sentido con Darwinex y Darwinex 0. Así que me veo en la obligación de aclararlo y explicarlo detenidamente. ¿Esto que comenta esta persona es cierto? ¿Hay algo de verdad en todo ello? Pues sí, hay algo de verdad en todo ello. Y gracias. Este chico tiene pinta de haber pasado por aquí y haberse llevado un chasco porque no ha ganado de forma rápida y sencilla. Entre líneas se pueden leer sus insinuaciones. Darwinex 0 no roba a nadie. De hecho, una vez que nos registramos en la gestora, independientemente de la modalidad que escojamos, estamos cediendo cierta información a la empresa. Esta información son las señales de trading que el trader cede a Darwinex para que Darwinex, como gestora y bajo regulación, pueda vender esas señales por ti a un tercero que quiera comprarla. Es decir, que sin el paraguas regulatorio que nos ofrece Darwinex no podríamos comercializar nuestras señales sin contar con nada más que nuestro trading, al menos de forma legal. Claro que podemos vender nuestras señales, pero para ello necesitaríamos la licencia correspondiente, contar con la titulación requerida, montar una empresa, rendir cuentas al regulador y un sinfín de etcéteras. Para ello, Darwinex crea un instrumento financiero, un índice invertible o Darwin, para que quien quiera pueda invertir en ti como trader a través del mismo. A cambio, tú obtendrás un porcentaje de beneficios generados con ese capital invertido en concepto de comisiones de éxito por proveer de esas señales de trading. Darwinex, como intermediaria, obtiene otro porcentaje de los beneficios en concepto de comisiones de ejecución e intermediación. Y, lógicamente, el inversor obtiene la mayor parte del pastel de beneficios, puesto que el capital en riesgo es el suyo. Sí, solo un 15% de los beneficios, el estándar de este servicio dentro de la industria de los fondos de inversión, teniendo que aportar solo y exclusivamente tu talento y tu habilidad para extraer rentabilidad del mercado. Es decir, hay tres participantes en este escenario: el trader, que vende sus señales, el inversor, que compra esas señales, y Darwinex, que actúa como puente entre los dos primeros. De modo que ni te roba nada, ni deja de pagar por ello. Darwinex lleva más de 12 años ofreciendo este servicio a decenas de miles de traders que no tendrían esta posibilidad de otro modo. Jamás, repito, jamás habrás oído, ni leído, ni visto una noticia sobre un impago por parte de esta empresa a cualquiera de los traders que hacen uso de la plataforma. Como si son influencers o youtubers o instagramers, como si no lo son. Si en algún momento eso sucede, avísame. Avísame porque seré el primero en publicarlo. Distinto es que el porcentaje que ellos determinan que te corresponde te parezca mejor o peor. Distinto es que las comisiones que ellos te cobren por ofrecer este servicio te parezcan caros o baratos. Eso es distinto. Darwinex no es para todo el mundo y nadie pretende convencerte de nada. Darwinex 0, a diferencia de otras muchas empresas, no está creado para ganar dinero con las suscripciones de sus traders, ni los ponen más o menos fácil para que unos pocos consigan retirar comisiones de las asignaciones de capital semilla recibidas y mientras otros tantos paguen la suscripción religiosamente embaucados por una ilusión efímera de la posibilidad de ganar mucho dinero, no. Las asignaciones de capital semilla están pensadas para motivar al trader a continuar su camino, no para que sea capaz de vivir de ellas con las comisiones generadas.
Las asignaciones de capital semilla podrán dar para que puedas financiarte la suscripción del servicio en un momento dado, no para hacer dinero. ¿Que hay quienes consiguen generar mucho dinero con ellas? Por supuesto, pero es que Iván Servan también ha logrado obtener más de un 450% de rentabilidad en un año en un campeonato de trading. Lo que quiero decir con esto es que exista la posibilidad no significa necesariamente que nosotros vayamos a ser uno de esos que consiguen tales números. Es decir, el problema reside en las expectativas que escogemos para este tipo de actividad. Si quieres empezar esta aventura, este es el mejor sitio para hacerlo. Te dejo el link de descuento en la descripción y si tienes dudas para tomar tu decisión, quizás pueda ayudarte. Déjamelo en los comentarios. Sinceramente, creo que siempre es un problema de expectativas. Redúcelas, ser realista. Incluso manteniéndote ambicioso, pero realista. Y sobre todo mantén firme en tu decisión de obtener rentabilidades del mercado con tu trading a largo plazo. Antes de que te vayas, he preparado un preguntas y respuestas donde resolvemos algunas dudas recurrentes entre los miembros de la comunidad. Pincha aquí para verlo. Nos vemos en el próximo.